Bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de cálculos en este circuito que están viendo aquí, el amplificador clase A con acoplamiento por transformador. Vamos a suponer que se necesita una potencia de salida digamos de 20 vatios en una carga de, por ejemplo, 16 ohmios. Entonces hay que calcular todos los componentes del circuito que están observando acá. Entonces, para eso debemos determinar primero la potencia del transistor que se va a utilizar. Bien, entonces para esta configuración que ya hemos estudiado, si la potencia de salida es 20 vatios, en un circuito que estaría funcionando en condiciones óptimas, ¿cuál debería ser la potencia del transistor? Entonces vamos a preguntarle eso al señor Reinaldo Araque. Sería de 10. 10 vatios. Ah, no, de 40 vatios sería. 40 vatios, ¿qué dice el señor Pablo Arias? Igual, Inge, sería de 40 vatios. El señor Arias Jonathan. No está el señor Jonathan Arias, le ponemos falta, ¿no? Señor Balseca, creo que tampoco están. Señorita Castillo Daniela. ¿No serían 20 vatios? 20 vatios, dice señorita Daniela Castillo. Señorita Paola Contreras. 40 vatios. ¿Cuánto? 40. 40 vatios. Señorita Cualchi Lady. Le ponemos falta a la señorita Cualchi, ¿no? No, Inge, sí estoy. Y Discúlpeme, entonces, es que no me cargaba el internet. ¿de cuánto es el transistor? De 0 PQ. De 40 vatios. De 10 vatios, Inge. 10 vatios. Señor Cuyo Stalin. ¿Dónde está el señor Cuyo? Señor Delgado Eduardo. Le ponemos falta, señor Delgado. Señor Estrella Juan. 40 vatios, ingeniero. 40 vatios. Señorita Alanis García. 40 vatios, sí. Señor Gómez Diego.
Híjole, de 40, Inge. ¿Por qué de 40? Porque, a ver, le estaba revisando, Inge. Es que igual para PQ sería igual el voltaje al cuadrado sobre RL. Entonces, justamente ahorita le estaba revisando. Justo ahorita. Bueno, entonces verán. Pongamos aquí 40 vatios. Resulta que, como les dije antes, tiene que poner de su parte el tiempo suficiente. Si ahorita vamos a hacer ejercicios y usted no tiene claras las ideas de lo que hemos visto antes, entonces no va seguramente a aprovechar como debería. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? El momento que usted dice, necesito 20 vatios de una carga de 16 ohmios, evidentemente primero debe seleccionar el transistor adecuado en base a la potencia nominal que necesita de ese transistor. En este caso me dice la mayoría que la potencia del transistor es 40 vatios. Yo le pongo ahí 40 vatios. Entonces con este dato usted iría al manual de transistores y buscaría un transistor que pueda manejar 40 vatios. Entonces los siguientes valores obtendríamos desde el manual, desde las hojas técnicas de ese transistor de 40 vatios. Entonces, ¿qué vamos a sacar de las hojas técnicas? La corriente de colector máxima, por ejemplo. También vamos a sacar el voltaje colector emisor máximo. Y podríamos sacar también el valor del beta, ¿no es cierto? Pongamos que el beta para este transistor es 20, por ejemplo. Entonces, todos estos tres parámetros que vamos a ir poniendo aquí lo obtenemos de los manuales. Entonces, digamos que la corriente colector máxima es, supongamos, de 8 amperios. Supongamos que el voltaje colector emisor máximo es, pongamos, qué sé yo, 25 voltios. Y el beta 20. Entonces, en esta condición, tenemos que empezar todo. O sea, recuerde, sabemos lo que necesita la carga de 16 ohmios, 20 vatios. En función de eso, nos dicen que el transistor tiene que ser de 40 vatios. Y con ese dato del transistor, buscamos IC máxima, voltaje colector emisor máximo y el beta, si es que nos da. Caso contrario, habría que medir el beta de ese transistor. Bien, y aquí sí, ya viene todo el procedimiento gráfico, el procedimiento geométrico que usted debe saber hacer. Si no puede hacer el procedimiento este que ya van a ver, cualquier cosa que haga posiblemente no está bien. Entonces, dibujamos aquí lo que sería la corriente de colector. Por acá ya sabemos, aquí va a estar el voltaje colector emisor. Y de una vez pongamos los límites de nuestra gráfica, que serían dado por una corriente de colector máxima y un voltaje colector emisor máximo que suponemos vale 25 voltios. ¿Sí? Esto es lo primero que tienen que hacer. Y luego vamos a unir a través de la curvita que ya sabemos de potencia de disipación máxima, que estaría de esta manera. Digamos que estamos así. Entonces los valores aquí, 25 voltios. Esta corriente acá, 8 amperios. Y la potencia de disipación máxima que tenemos aquí a través de ese trazo de 40 vatios. Así empezamos.
Resistencia de carga la tenemos aquí. Vamos a poner un transformador con relación de vueltas N1 a N2 y todo lo que ven allá. Bien. Entonces recuerden, para esta configuración habíamos visto que debemos partir de este punto acá, voltaje colector emisor máximo, y desde ahí trazamos la recta de carga dinámica, ¿sí? Entonces recuerden, tiene que seguir en orden esto. Trazamos la recta de carga dinámica. Aquí tenemos el punto de tangencia. Allí está el punto de tangencia. Este es el punto en donde el transistor va a disipar la mayor potencia posible. Adicionalmente, ya sabemos también esto, si bajamos desde ahí una vertical al eje horizontal y trazamos una horizontal, obtenemos lo que vendría a ser el voltaje colector emisor de polarización y la corriente de colector de polarización, es decir, ahí tenemos el punto de trabajo Q. Ahora, otra cosa que también vimos. Si es que no existe resistencia interna en la bobina del primario, la recta de carga estática es una línea vertical, ¿no es cierto? Y esa línea vertical pasa por este punto de operación estático. Eso significa que si aquí dibujamos esa recta de carga estática, tendríamos que irnos necesariamente en esta dirección. Así estaría la recta de carga estática. Entonces, estoy haciendo un diseño teórico. Podemos suponer que la resistencia del primario es prácticamente cero. Entonces, esta es la recta de C. Ya sabemos, la pendiente es infinita porque suponemos que la resistencia del primario vale cero. Por otro lado, tenemos acá la recta de carga dinámica. Pongámosle también aquí. Esta es la recta AC. Y la pendiente de esta recta es igual a menos 1 sobre la resistencia de carga reflejada hacia el primario, ¿no es cierto? Entonces, esta es una RL asterisco. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces verá, con este gráfico que estamos haciendo, ya se puede determinar que este punto en la parte inferior de la recta de carga estática es el voltaje de la batería, VSC, que viene a ser también el voltaje colector emisor de polarización. ¿Por qué razón? Porque no tenemos resistencia en el primario, ¿sí? Entonces, ahí está ese puntico. Vamos a ponerle allí. El voltaje colector emisor de polarización es igual al de la fuente. Ahora, por la propiedad geométrica de esa recta tangente interna a la hipérbola, este segmento aquí va a ser igual a este segmento acá. Eso quiere decir que este punto es la mitad de 25. En consecuencia, ahí sacamos el primer elemento de nuestro circuito. Necesitamos acá arriba una fuente VCC igual
a 12,5 voltios. Ya está. Entonces, este punto ya conocemos. Esto vale 12,5 voltios. Siguiente paso. En este punto de aquí, el transistor está funcionando con el voltaje colector emisor de polarización que vale 12,5 y con esta corriente de colector de polarización. Entonces pongámosle ahí el ICQ. Esta es ICQ. ¿Cuánto vale esta corriente? Esa corriente la sacamos justamente en este punto, ¿no es cierto? En ese punto, ¿qué se cumple? Que la potencia del transistor, que me dicen que es 40 vatios, es igual al voltaje que tenemos aquí abajo, al voltaje colector emisor de polarización, 12,5, multiplicado esto por la corriente de colector de polarización, por ICQ. Bien, eso tenemos allí, en ese punto. Entonces, de aquí solamente despejamos la corriente ICQ. Entonces, ¿cuánto da esa corriente, señor Guerrero Eric? Profe, el señor Guerrero Eric tiene problemas con la luz y no creo que se va a poder conectar. Bueno, gracias, señorita. Señor Ipiales Wilmer. Señor Ipiales, le ponemos falta entonces. Señor Jurado Dylan. Sale 3.2. 3,2. Bien, entonces esta ICQ ha sido 3,2 amperios, ¿no? Como asimismo a lo que ocurre en el eje horizontal, en el eje vertical, este segmento aquí va a ser igual a este segmento de acá. Entonces ya podemos sacar cuánto vale el punto aquí en la parte superior. Sería el doble, ¿no es cierto? Entonces ese punto vale 6,4 amperios. Ponemos aquí 6,4 amperios. Bien, ahora centramos la atención en el triángulo que les voy a graficar aquí en color azul, en el triángulo grande, ¿no? Empezamos en este punto, bajamos hasta acá, sabemos de ese segmento cuánto vale, es una corriente, de aquí nos venimos para este lado, sabemos de este segmento que vale 25 voltios y finalmente de aquí unimos hasta acá, ese segmento del triángulo que viene a ser la recta de carga dinámica. Entonces en este triángulo grande relacionamos un voltaje, relacionamos corriente y relacionamos la resistencia reflejada a través de la pendiente de esta recta de carga dinámica que tenemos aquí. Mira. ¿Sí? En consecuencia, usted puede sacar la tangente de este ángulo, que es la pendiente. La tangente de este ángulo sería igual a 6,4 dividido para 12,5. Y esa tangente es justamente esta pendiente menos 1 sobre RL asterisco. En otras palabras, usted puede sacar ya la resistencia RL reflejada. Esta resistencia RL reflejada nos va a quedar que es igual a, tendríamos la relación de vueltas N1 sobre N2. Esto elevado al cuadrado y multiplicado por
la resistencia de carga, que es 16 ohmios. 16 ohmios. Entonces le ponemos aquí esta expresión al cuadrado. Y desde allí ya podemos despejar cuánto sería la relación de vueltas. Esta RL asterisco, asimismo, va a ser igual. Pongámosle de una vez, por si acaso, a 25 voltios. Es en el triángulo azul, ¿no? Este voltaje, 25 para esta corriente, 6,4. 25 sobre 6,4. Entonces de aquí despejamos la relación de vueltas. Tendríamos que N1 es a N2. Y esto es igual a ¿cuánto, señor? La Tacunga Kevin. Eso es igual a 3.90 ohmios. 3,9. ¿Está de acuerdo, señor Lomas Diego? A ver, señor Lomas, ¿está por ahí? Sí, sí sale 3.9. Ya, entonces tenemos relación de vueltas de nuestro transformador de 3,9. Bien, entonces ya está el transformador. Tenemos el transistor. Calculemos la resistencia de base. Entonces, para esa resistencia de base, usted ya sabe el procedimiento. Esta resistencia va a ser igual al voltaje que tenemos en la parte superior, que sería 12,5. Esto menos el voltaje que tenemos en la base, que sería el 0,7. Y esto va dividido para la corriente de base. ¿Cuánto vale la corriente de base? La corriente de base va a ser igual a la corriente de colector de polarización, que vale 3,2 amperios, dividido para el beta, que en este caso estamos suponiendo, ya lo tenemos, vale 20, ¿no es cierto? Entonces, vale 20. Inge, disculpe, la relación de N1 y N2 da 0,5. Inge, da 0,5. A ver. Sí, 3,9 solo es la resistencia reflejada nomás. Ajá. Entonces veamos. 25 dividimos para 6,4. Y esto tiene que estar dividido para 16. Ya, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, efectivamente, la relación de vueltas ha sido 0,5. Entonces, miren ustedes que no pueden hacer ese despeje. Y eso mismo ocurre en los exámenes. Cositas sencillas como esa hace que usted ponga difícil pasar la materia. Bien. Entonces no tiene sentido que se jale en una cosa de estas, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuánto da esa resistencia de base, señor Mateo Morales? Inge Mateo Morales tuvo que salir de emergencia a ponerle la vacuna del COVID a un familiar. Bueno, gracias por el dato. Señor Pillajo Luis. Sí, Inge, a mí la resistencia de envase me dio 73,75 ohmios. 23,75 ohmios. ¿Está de acuerdo con eso, señor Pitacuar Darwin? Sí, Inge, saqué lo mismo. ¿Y qué dice el señor Portilla Vinicio? Inge,
El señor Portilla me acaba de informar que tuvo que salir a una notaría, Inge. Bueno, gracias. Señorita Proaño Adriana, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo con ese valor? Sí, Inge, me salió lo mismo. Bueno, entonces continuamos. Ya está la resistencia de base y prácticamente está todo. Bueno, casi todo. Faltaría calcular el voltaje máximo que debemos recibir desde el B sub I, desde la fuente de alimentación alterna nada más, ¿no? Entonces pongamos acá las marcas que ya conocen ustedes, cómo se hacen. Aquí ponemos esto. Ponemos por aquí la otra referencia. Y aquí abajo hacemos lo mismo. Entonces, la corriente de colector va a estar oscilando de esta manera. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Que esas variaciones de corriente sean las mayores posibles, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la potencia que enviemos a la carga sea también la máxima. Eso me dice entonces que la corriente, la más grande que puedo tener en el colector, podría subir incluso hasta acá, hasta ese pico de 6,4 y bajaría evidentemente de esta manera. Ya. Entonces con este trazo estamos identificando que esta es la máxima corriente pico que podemos obtener. No se olvide, la corriente alterna máxima está determinada por la recta de carga dinámica. La recta dinámica llega hasta este punto 6,4, entonces hasta allí podría subir esa corriente. Y bajar evidentemente hasta el otro extremo de la recta de carga dinámica que corresponde a una corriente de colector de 0. Entonces, con esto podríamos sacar la corriente de base pico. Corriente de base pico va a ser igual a la corriente de colector pico dividido por el beta. En este caso, la corriente de colector pico sería 3,2 amperios. 3,2 amperios pico, dividimos esto para 20, que es el beta. Y esto nos da ¿cuánto, señor? Redín Jean. Ingeniero, el señor Redín tenía que ponerse la vacuna hoy también, por eso no pudo entrar. Pero si para los estudiantes la vacuna empieza desde el viernes, creo. Es que él tenía un familiar que le puso en la lista para la vacuna. Bueno, señor Tayupanta Kevin, entonces, ¿cuánto da esto? Da 0,16. 0,16. 0,16 amperios, ¿no? Y luego, el voltaje de entrada pico, Vin pico, va a ser igual a la corriente de base pico multiplicado por todo lo que veamos desde la base hacia tierra a través del emisor, ¿sí? Entonces, Vin pico sería 0,16 amperios, que es la corriente de base, multiplicado por beta más 1, 20 más 1. La resistencia de la juntura. La resistencia de la juntura sería 26 milivoltios sobre la corriente de emisor de polarización. En este caso, 3,2 amperios. Ya, y de ahí tendríamos el voltaje de entrada. Voltaje de entrada pico. Para el capacitor ya saben ustedes cómo se hace el cálculo, ¿no? Si es un amplificador de audio, calculan el capacitor utilizando la frecuencia de 120 Hz.
Entonces, para esta condición, calculen cuál sería la potencia de salida en la carga. Y para calcular esa potencia de salida, ya saben cómo se hace. Tienen 1 minuto para calcular y les pregunto. Bien, entonces, el señor Tigrero Leonardo, ¿cuánto de esa potencia de salida? Ella, hija, a mí me da... un rato que los cálculos todavía no me salen. A ver, sería la corriente. La corriente Inge sería la hice máxima o la RL. No creo que me sale Inge. No A ver, sale un señor valor. Torres Ángel, entonces. Ya, Inge, a ver, a mí me salió 0.4. 0,4. Sí, ¿Qué dice el señor Vaca Ronald? A mí me dieron 20 watts, Inge. ¿Y qué dice el señor Dylan Valencia? Sí, Inge, a mí también me dieron 20 watts. Bien, entonces se da cuenta que no estamos yendo todos al mismo ritmo, ¿no es cierto? Si usted saca 0,4 ya debe darse cuenta que algo está mal, pues. Estamos haciendo un diseño para que la carga reciba 20 vatios. ¿De dónde va a salir 0,4? Entonces, potencia de salida en la carga es igual a la corriente de colector en valor eficaz. Como es una senoide con un pico que vale 3,2, el valor eficaz obtenemos dividiendo ese valor pico de corriente 3,2 para raíz de 2, ¿no es cierto? Ya le voy a poner el raíz ahí. Este valor eficaz de corriente tengo que elevar al cuadrado. Ya le voy a poner al cuadrado. Y tengo que multiplicar ¿por qué? Por la resistencia RL asterisco. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, aquí le ponemos el raíz de 2. Le elevamos esa expresión al cuadrado. Y multiplicamos por RL asterisco. Eso es lo que había que hacer. ¿Cuánto vale RL asterisco? Aquí arriba está. Entonces pongamos. Este resultado nos daría 3.2 dividido para 2 raíz igual. Esto elevamos al cuadrado. Y multiplicamos por RL asterisco. Eso nos da 20 vatios cerraditos, ¿no? Entonces, no hay dónde perderse.
¿En cuál sería la potencia que estamos absorbiendo desde la batería? Serían los 12,5 voltios que tenemos allí, multiplicado por la corriente de colector de polarización, 3,2. Entonces, 12,5 por 3,2. 40 vatios. 40 vatios. Eso es lo que requerimos desde la batería. Y finalmente el transistor, ya sabemos, en este punto de aquí disipa 40 vatios. Entonces está completo todo. La eficiencia, en este caso, sería la potencia de salida, que es la máxima, 20 vatios dividido para 40. 50% de eficiencia en este amplificador. Entonces, mire usted, piérdale el miedo a estos amplificadores. Vean los cálculos que hay que hacer allí. Poquitos. Pero usted debe manejar adecuadamente estas gráficas de acá. Todo circuito que tenga que resolver relacionado con amplificadores de potencia tiene que ir acompañado por un grafiquito, por este gráfico que les estoy explicando cómo se hace. ¿Sí? Si usted no hace este gráfico, va a estar perdido prácticamente. No va a saber qué está haciendo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vamos de aquí. Analicemos este otro circuito. Este también es un amplificador clase B, con la diferencia de que ya no se utilizan transformadores, lo cual implica menor volumen, menor costo, menor peso. Entonces aquí arriba vamos a necesitar una fuente VCC positiva, aquí abajo una fuente negativa de menos VCC también. Esta va a ser la resistencia de carga, RL. A este de aquí le vamos a llamar un transistor Q1. Este de aquí será un transistor PNP, un Q2. Y aquí tenemos el voltaje de alimentación alterno. Nuestro VIN AC. Entonces, aquí, asimismo, vamos a suponer de que se aplica una señal de entrada senoidal. Ponemos por aquí. A ver, es una señal senoidal. Vamos a tener un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Eso usted ya sabe. Vamos a decir que estamos así con la señal senoidal. ¿Qué es lo que va a pasar en el semiciclo positivo? En el semiciclo positivo de la alimentación AC, este va a estar así, más y menos, polaridad instantánea. Entonces, en este circuito, les voy a preguntar, ¿cuál es la corriente de colector de polarización? Y eso nos va a contestar el señor Jaime Ceballos. Inge, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo sabe que le pregunté a usted? ¿Perdón? Es que se corta un poco. Si usted escuchó que le pregunté, también debió haber escuchado cuál fue la pregunta, ¿no es cierto? Y si necesita repetición de cuál fue la pregunta, es porque no está atento. Es 0 amperios. No estaba seguro si lo escucho bien. Entonces, señor Ceballos, le pregunto, ¿cuál es la corriente de colector de polarización? Es 0 amperios. ¿Por qué 0? ¿Por qué no ponemos resistencia?
igual que en el año que viene salió, donde está formado. A ver, señor Landívar Mauricio, ¿cuál sería la corriente de polarización de colector? 0. 0, ¿no es cierto? No se olvide, en polarización las bases están conectadas a tierra, ¿sí? En polarización esta fuente AC hay que apagar, hay que hacer un cortocircuito a tierra. Entonces no podríamos tener, si la base en polarización está puesta a tierra, no podríamos tener una corriente que venga por aquí, se vaya por la base de Q1, salga por su emisor y se vaya a tierra por RL. No puede haber una circulación de corriente de 0 voltios a 0 voltios sin una fuente intermedia ahí. Lo mismo para el caso de Q2. Si la base de Q2 está puesta a tierra, no puede salir una corriente que venga por aquí, suba por la carga, baje por el emisor y se vaya a tierra otra vez, sin tener una fuente de por medio. Entonces, en este circuito, igual que en el caso de los amplificadores que vimos con 2 transformadores, no hay corriente de colector de polarización. Es decir, estamos trabajando con corriente de colector a 0, en polarización desde luego. Y en ese caso, ¿cuál sería el voltaje colector emisor? Eso nos va a decir el señor Lomas Diego. ¿Cuál es el voltaje colector emisor de polarización? BCC. BSC, correcto. Miren, si no hay corriente circulando en polarización, el voltaje que usted tiene aquí en los emisores va a ser 0 voltios, porque en esta resistencia no hay corriente DC. Entonces, si aquí tengo 0 voltios, el voltaje colector emisor para el transistor 1 es BCC. Y el voltaje emisor colector para el transistor 2 también será BCC. Entonces, dibujamos ese punto de interés. Aquí va a estar. Voltaje colector emisor de polarización es igual a BCC. Entonces aquí ponemos BCC. Igual al voltaje colector emisor de polarización. Y por ese punto de polarización va a pasar la recta de carga dinámica. Aquí en estática solamente tengo un punto, no hay recta. Esta sería la recta de carga dinámica. ¿Cómo sacamos la pendiente de esta recta de carga dinámica? Eso nos va a decir el señor, la señorita Proaño Adriana. Sería la -1 sobre RL sobre RL. -1 sobre RL, correcto. Gracias, señorita. -1 sobre RL. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando tengamos el semiciclo positivo de la entrada, ustedes ven que desde este potencial positivo, voltaje instantáneo positivo, subirá una corriente hacia acá. Evidentemente, el transistor que podría conducir es el transistor 1. Esta corriente entraría por la base de este transistor, se multiplica por el beta o por el beta más 1 y se convierte en corriente de emisor. Esta corriente de emisor bajaría hasta este punto, no puede irse por el transistor 2. ¿Por qué razón? Porque su base está a un mayor potencial, ¿sí? Entonces el transistor 2 en ese semiciclo positivo de la entrada está polarizado inversamente. Entonces esa corriente viene por acá y baja a través de la carga, generándome un semiciclo también positivo en la salida. Entonces aquí tenemos un semiciclo positivo generado por el semiciclo positivo de la entrada. Entonces haga cuenta que está trabajando en una configuración colector común el transistor 1, ¿no es cierto?
Sería un semiciclo positivo de esta manera el que tenemos como salida. Para que esto pase, el transistor 1, evidentemente, si tiene corriente de base en alterna, tendrá corriente de colector en alterna. Entonces podemos dibujar aquí arriba la corriente de colector para ese transistor. Entonces aquí partiendo de cero, ¿por qué partimos de cero? Porque no había corriente de colector de polarización. Entonces empezamos en cero y digamos que esa corriente viene subiendo de esta forma. Puede subir incluso hasta ahí, hasta donde la recta de carga dinámica lo permite, y luego bajará senoidalmente también hasta cero. Esto pasa con el transistor 1 en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo no va a conducir Q1, pero en cambio sí va a conducir el transistor 2. Entonces en el semiciclo negativo tendríamos que cambiar las polaridades. Aquí ponemos menos allí, más por acá abajo. Con esa polaridad vamos a tener que la corriente ahora estará subiendo por la carga. Esa corriente sube así, viene para acá, baja por este emisor, corriente de base, subimos y cerramos circuito hacia el polo negativo instantáneo de entrada. Entonces con esa polaridad usted está viendo que aquí se genera en la carga un semiciclo negativo. Entonces aquí tendríamos que dibujar el semiciclo negativo de salida. Entonces en este caso el transistor 1 estaría polarizado inversamente, mientras que está conduciendo el transistor de abajo, el transistor 2. Por lo tanto, las formas de onda en corriente para el transistor 1 y para el transistor 2 son las que nosotros hemos estudiado para un rectificador de media onda, ¿cierto? Entonces, ya sabemos manejar eso. Aquí podemos sacar, por ejemplo, cuál sería la potencia de salida en función de esa corriente de colector máxima, y también la potencia absorbida desde las baterías, así como también la potencia necesaria en cada uno de los transistores. En consecuencia, la eficiencia, usted ya puede estar intuyendo que la eficiencia para este circuito también va a salir del 78, algo por ciento, ¿sí? Igualito que en el amplificador que vimos con dos transformadores. Es la misma eficiencia que vamos a obtener aquí. Las gráficas que estamos haciendo acá son idénticas a las que sacamos para ese otro circuito, ¿sí? Entonces no cambia absolutamente nada. Ahora entonces, ¿qué es lo que estamos ganando aquí si cada transistor está funcionando en colector común? Usted sabe que en colector común la máxima ganancia es igual a 1. Eso significaría que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? En este circuito lo que estamos ganando es amplificación de corriente. Si en el transistor 1 está llegando una corriente, digamos, de 1 amperio en la base, en el emisor estarían saliendo 20 amperios, si es que el beta fuera de 20. ¿Sí? Entonces, este es un amplificador, no de voltaje, pero sí de corriente. Entonces, aquí lo que se gana es eso. Estamos amplificando corriente. Y ahora para sacar la potencia de salida, supongamos, voy a poner un ejemplo, digamos que el voltaje de entrada es, por ejemplo, qué sé yo, 2 voltios pico. Ya, supongamos que el voltaje de entrada es 2 voltios pico. Supongamos también que la resistencia de carga vale 16 ohmios. 16 ohmios. Le pido calcule la potencia de salida. Usted puede irse por el análisis que hemos realizado, ¿no es cierto? Puede irse por allí. O también puede hacer lo siguiente. Usted ya sabe que los dos transistores están funcionando en colector común. Y sabe que la máxima ganancia es 1. En consecuencia, si usted tiene 2 voltios pico en la entrada, ¿cuánto va a tener en la salida?
también 2 voltios pico. Entonces ya está, vea. Si tiene una salida senoidal con amplitud de 2 voltios pico, saque el valor eficaz de esta señal. Es decir, divida 2 voltios para raíz de 2. Ya tiene el voltaje eficaz de salida. Eleve eso al cuadrado y divida para 16 ohmios. Y ya está la potencia de salida. No necesita nada más, ¿verdad? Ahora, les pregunto para terminar ya con este ejemplo. Si usted sabe que el voltaje de polarización en ambos transistores es lo que limita la señal de salida. ¿Por qué limita? A ver, imaginemos que aquí el transistor 1 está conduciendo. Analicemos el semiciclo positivo nomás. Y tenemos una corriente de base pequeña, ¿sí? Esa corriente de base pequeña va a generar también una corriente de emisor y de colector también pequeña. Pero en todo caso, esa corriente va a estar circulando así, de colector al emisor y por aquí se fue a tierra, ¿no es cierto? Así se va a ir esa corriente de colector de alterna. Si esa corriente es pequeña, evidentemente el voltaje que se genera en la carga con esta polaridad de aquí también va a ser pequeño. Y consecuentemente, si usted suma el voltaje instantáneo de salida con el voltaje instantáneo entre colector y emisor, el resultado tiene que ser VCC. En este camino que está marcado aquí en verde, usted suma el voltaje instantáneo en la carga, es decir, el voltaje instantáneo de salida, más el voltaje instantáneo colector-emisor, el resultado tiene que ser la fuente de polarización VCC. Si ahora la corriente aumenta en la base, vamos a tener una corriente de colector más grande, ¿no es cierto? Quiere decir que el voltaje de salida instantáneo también va a ser más grande. Pero como este voltaje instantáneo de salida más grande, sumado con el voltaje colector-emisor me tiene que dar VCC, significa que el voltaje colector-emisor comparado con el caso anterior habrá disminuido. Mientras el voltaje de salida va subiendo, el voltaje colector-emisor va disminuyendo. Eso en parte ya lo vimos en la clase anterior, cuando decíamos aquí, usted tiene en esta parte de abajo de la gráfica el voltaje colector-emisor, ¿no es cierto? Ahí tiene el voltaje colector-emisor. Cuando no hay señal de entrada en alterna, simplemente el voltaje colector-emisor es VCC. Y se acabó el problema. Pero si es que ahora usted ya tiene un voltaje alterno aplicado en la base, evidentemente eso va a hacer que su voltaje colector-emisor tenga un valor diferente. Va a venir, por ejemplo, disminuyendo de esta forma, ¿sí? Esto sería para cuando la corriente esté por allí nomás. Así una corriente relativamente pequeña, usted se viene hasta acá, se baja por aquí y genera esta onda. Entonces, mire, este semiciclo de aquí es el voltaje colector-emisor. Instantáneamente me puedo poner en este punto. Mire, ¿qué es lo que pasa con el voltaje colector-emisor aquí? Ha sido más pequeño que VCC, que está por acá. Pero ¿qué sucede si tiene una corriente más fuerte? Si la corriente sube, estamos hasta el tope aquí. Este voltaje colector-emisor va a venir así. ¿Sí ve? Entonces, hay un punto aquí en donde el voltaje colector-emisor prácticamente es cero. Entonces, miremos acá. Si el voltaje colector-emisor es cero, el voltaje de salida es el máximo. ¿Y cuánto valdría el máximo voltaje de salida? Sería VCC teóricamente, porque el voltaje colector-emisor vale cero. Entonces,
Si usted necesita un voltaje de salida pico de 15 voltios, usted dice, aquí necesito una senoide que tenga un voltaje de 15 voltios pico. ¿De cuánto debería ser la fuente? De 15 voltios o más. ¿Sí le ve? Si es que usted va a tener aquí una fuente, qué sé yo, pongámosle de 7 voltios. Usted tiene una fuente de 7 voltios. ¿Cuál sería el voltaje pico alterno de salida máxima? 7 voltios también, ¿no es cierto? No podemos sacar voltajes más grandes que el de la fuente de acá arriba. ¿Sí? Entonces, así funciona este circuito. ¿Alguna pregunta? Solamente les hago caer en cuenta de un pequeño detalle. Todos los semestres les digo lo mismo. Y cuando les tomo esto en el examen no saben poder. Supóngase que le di 2 voltios pico como entrada aquí. Esta fuente vale 7 voltios, la otra de abajo menos 7 voltios. Los 2 voltios picos podrían teóricamente salir sin ningún problema aquí, porque las fuentes de polarización son más grandes al pico máximo de entrada. ¿Sí? Hasta ahí, ningún problema. Pero ¿qué pasa si les pongo aquí en la base una resistencia? Y les digo, calcule la potencia de salida. Lo que saben hacer es esto. Como es colector común, el mismo voltaje que entra es el que sale. Hicieron eso y se jalaron el examen porque no pararon bola a esta resistencia. En esta resistencia va a haber una caída de voltaje. En consecuencia, la salida ya no será 2 voltios pico. La salida será igual al voltaje que llegue, pero aquí, pues, en la base. Al voltaje que usted tenga aquí. Entonces, eso deben tener en cuenta nada más. Les digo este detalle porque no le paran bola cuando hay resistencias aquí o de pronto aquí abajo. Hacen como que no hubiera. Y ahí saben tener problemas. Pero como usted está atento a la clase, entonces ya sabe que tiene que hacer un cálculo previo. ¿Cuál es el voltaje que realmente está llegando a la base? Y ese voltaje será el que finalmente sale. ¿Está claro? Bien, entonces, con esto terminamos los amplificadores de potencia. Y también terminamos la clase. Dígame. Yo tengo una duda. Y por ejemplo, si como en el anterior estaba una